La educación en la antigua Grecia, por María Eugenia y Alba. El objetivo era preparar a los jóvenes intelectualmente para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad. Había dos tipos de escuela, la privada y la pública. La privada en ámbito familiar y la pública bajo el cuidado de la polis. Había dos características importantes. La educación era inseparable de la civilización y de la sociedad y la concepción del niño como alumno. En la educación hubo 4 periodos: el de Sócrates, el de Platón, Aristóteles y el periodo helenístico. Sócrates utilizó la mayéutica, que trata de crear la duda para llegar a la verdad. Planteó el método científico mediante preguntas para lograr la transferencia del conocimiento. Platón impartió la educación idealista, que consistía en el mundo de las ideas. Escribió La República, educación para una sociedad perfecta. Buscaba el desarrollo de las virtudes del ser humano. Aristóteles impartió la educación de valores cívicos y al alcance de toda la población para un buen progreso. En el periodo helenístico se fundan escuelas en edificios y establecimientos formales y surgen variables de escuelas de moral. Hay 4 etapas en la evolución de la educación. La primera, donde la educación estaba separada según las clases. La clase dominante se formaba para el poder y la clase dominada para oficios familiares. La segunda etapa, llamada aculturación, consistía en una educación a través de la música y la gimnasia. La música era la enseñanza de patrimonios culturales y la gimnasia era la preparación para la guerra. La tercera etapa, la democratización, donde se añade otra materia, el alfabeto y letras. Por último, la cuarta etapa, la universalización. La educación pasa al alcance de mujeres y pobres. Los maestros eran forasteros, desterrados y los más humillados. Existían casos de violencia del alumno al maestro y viceversa. No cobraban por enseñar. Los niños comenzaban a ir a la escuela a los 7 años y a los 14 o 15 comenzaban a estudiar matemáticas, literatura, oratoria y se completaba con la práctica de deporte. En Esparta, la educación era más conservadora y estaba a cargo del Estado. Los niños permanecían con sus familias hasta los 7 años y luego pasaban a las manos del Estado. Le daba mucha importancia a la preparación física y las mujeres recibían la misma preparación. A la educación física se le unían la música, el canto y las danzas religiosas. El objetivo era desarrollar desprecio y crueldad hacia los esclavos. La Kepteia era una organización que mataba al azar a esclavos. En Atenas, a los 18 años se iniciaba la preparación militar. Habían 2 escuelas famosas, la Academia, donde enseñaba Platón, y el Liceo, donde enseñaba Aristóteles. Las escuelas eran de tipo individualista. La educación era dada a la clase privilegiada. Habían 4 áreas de estudio: la física, la gramática, la música y la aritmética. Las niñas no iban a la escuela y no era obligatorio asistir. Lo decidía el padre. Y por último, tocaban la cítara o el oboe. Cabe destacar 2 importantes personajes, Homero y Hesíodo. Homero une el hacer y el decir. En sus 2 obras, la Ilíada y la Odisea, presenta la figura del maestro, su posición social y cómo influyen en el alumno. En cambio, Hesíodo afirma la sabiduría y la moralidad como modelos ideales de la educación.
Hay 4 representantes a lo largo de la educación en la antigua Grecia: Sócrates, Platón, Isócrates y Aristóteles. A Sócrates le preocupaba solo el hombre. La moral socrática implicaba conocerse a sí mismo, saber qué es bueno y qué es malo y dirigir las acciones humanas al bien. La teoría moral de Platón gira en torno a la idea del bien y la moralidad consiste en la participación del bien. Y Sócrates intenta enseñar al pueblo medio a hablar bien, pensando que la palabra era el medio natural y magnífico para el cultivo de la propia persona. Aristóteles fue educador de Alejandro Magno y fue profesor en el Liceo. La finalidad para Aristóteles era el bien moral. Sócrates aportó la intromisión del diálogo en la educación, el concepto como valor universal y fundamenta los valores éticos, morales, sociales y religiosos. Resaltó el saber y el conocimiento de la realidad como conquista de la búsqueda personal. La virtud se identifica con la verdad y la capacidad de la razón para la verdad. Había unos principios filosóficos. El fin de la educación era la felicidad del hombre. El educador ha de procurar que el ciudadano realice actividades que posean una mayor excelencia. La distinción entre lo que se hace por utilidad y lo que se hace por conocimiento. Y había 4 disciplinas: la gramática, la gimnasia, la música y el dibujo. Debemos destacar a Demócrito, creador de la teoría atomista. Presta atención a los problemas de la educación. Rechazaba la creencia en Dios. Prevenía contra el mal ejemplo. Consideraba muy importante la ejercitación de la moralidad. Se pronunció contra el sistema esclavista. Proclamaba el verdadero conocimiento de la naturaleza y la unión de la educación con el trabajo. La educación griega es base de la actual, y los rasgos que permanecen son la influencia de la educación sobre la sociedad, la evolución, su importancia, a quienes se dirigía, quienes la impartían y la importancia de las áreas de estudio.